Expedientes Misterio de la Antigüedad. Descifrar a los incas. Durante 15 años, la doctora en antropología Sabine Hyland ha estado tratando de descifrar el código de los incas. Ella cree que está escondido dentro de una de las reliquias incas más antiguas. Aquí, en el Museo Larco de Lima, hay una exposición que no tiene precio. Una serie de antiguas cuerdas anudadas que cuelgan de una línea. Parece un collar gigante. Pero en realidad es un quipu. Para los descendientes de los incas que aún viven en aldeas remotas de las montañas, los quipus son objetos sagrados con poderes místicos. Es muy frustrante ver estas cuerdas y pensar que los secretos de toda una civilización están atados a ellas y, sin embargo, no sabemos leerlos. Durante años, los historiadores pensaron que los quipus eran simples dispositivos de conteo, una especie de ábaco de lana. Pero la doctora Hyland cree que son un sistema de escritura en 3 dimensiones. Las palabras están codificadas en los colores del hilo, el estilo del nudo, tal vez incluso en la forma de torcer las cuerdas. Mira, esto es tan precioso. Estos nudos, estas cuerdas podrían decirnos mucho sobre los incas, su religión, su mitología, su historia, incluso cosas como los detalles de sus sacrificios humanos. Quedan muy pocos quipus. Cuando los españoles conquistaron a los incas, la Iglesia Católica declaró que los quipus eran obra del diablo. Los quipus fueron quemados y junto con ellos todos los conocimientos antiguos que contenían. Pero la doctora Hyland se encuentra en Lima para reunirse con una antigua orden de monjes, los mercedarios. Durante la conquista española, mientras otros estaban quemando los quipus, los mercedarios podrían haber ideado una manera de descodificarlos. Antes de visitar a su contacto en Lima, Hyland llama a un experto en esta orden, el profesor Frank Salomon, para tener más información. Frank, ¿quiénes fueron exactamente los mercedarios? Entre las principales órdenes que extendían el cristianismo en el Nuevo Mundo, se podría decir que los mercedarios eran los más duros. Su misión original no era tanto cambiar la mente de los paganos, como rescatar a los cristianos que habían caído en manos de los ejércitos islámicos o nativos. Así que los mercedarios eran muy duros, como una especie de fuerza armada religiosa. Sí, se podría decir una fuerza armada religiosa, eso es. Enviar a mercedarios era algo así como enviar a fuerzas especiales en helicópteros. Se les permitía llevar armas, eran padres armados. En cada una de las iglesias mercedarias más importantes hay por lo menos un padre que está profundamente involucrado en la investigación de los archivos. Y estoy seguro de que Lima no es una excepción. Los mercedarios todavía tienen un monasterio en Lima. En el siglo XVI estaban activos en Perú. Lejos del control de Roma, comenzaron a vivir de acuerdo a sus propias reglas. No siguieron las reglas estrictas para asistir a las oraciones. Se dice que muchos tuvieron hijos con las mujeres locales. Ellos tenían licencia para matar y eran totalmente independientes, pero estaban cerca de los incas y aprendían su lengua y su cultura. La doctora Hyland se dirige a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia en una de las calles más transitadas de Lima. El rey Felipe II de España amenazó con disolver esta orden de monjes guerreros rebeldes a menos que cambiaran sus costumbres. Un pequeño número de mercedarios reformados todavía existen hoy en día.
Sí, ¿a quién busca? Vengo con el padre Saúl. Un momento. Oculto detrás de la iglesia se encuentra el monasterio. Adelante. Muchas gracias. Lleva aquí desde 1535. En la actualidad es el hogar de solo 12 monjes mercedarios. El encargado del archivo antiguo del monasterio, el padre Saúl, se ha comprometido a reunirse con la doctora Hyland. Él no solo está familiarizado con los quipus, sino también puede describir cómo los monjes mercedarios fueron testigos de su uso. En donde se habla de que los mayores deben llevar sus quipus a la catequesis y allí deben recoger la información que da el catequista explicando la doctrina para que los mismos indígenas receptores de la doctrina pudieran informar a quienes les preguntan. Esto demostraría que el quipu no era solamente de carácter numérico, sino también conceptual, literario. Las cuerdas de los incas eran, al parecer, lo suficientemente sofisticadas como para encerrar ideas religiosas complejas, de la misma manera que hoy en día se utilizan el papel y la pluma. Puede que no haya límites para los conocimientos contenidos en los quipus. El padre Saúl lleva a la doctora Hyland al archivo antiguo del monasterio. Aquí encuentra un libro escrito en el siglo XVI por un sacerdote que describe el propósito de los nudos y los hilos. Estos quipus eran un género de ñudos. Por estos ñudos contaban las sucesiones de los tiempos y cuándo reinó cada inca, los hijos que tuvo, si fue bueno o malo, valiente o cobarde, con quién fue casado, qué tierras conquistó. Este sacerdote del siglo XVI pone de manifiesto que él mismo fue capaz de leer y traducir los quipus. Los últimos quipus que permanecen en Perú podrían contener una gran cantidad de información sobre el imperio de los incas. Todo sale de allí y por los quipus he venido en conocimiento de ellos, entender los secretos y antigüedades de este reino. Después de años de investigación, la doctora Hyland está convencida de que los quipus no se pueden leer como un alfabeto occidental, en el que los nudos representarían letras o sílabas. Ella cree que los nudos son más bien como las notas de una partitura musical. La investigación italiana llega a un callejón sin salida. Pero aquí en Perú, la doctora Hyland ha descubierto una nueva pista. El profesor Frank Salomon le ha hablado de un quipu antiguo que todavía se utiliza en la aldea donde se conserva. Es un viaje de 500 kilómetros hasta los Andes. Las carreteras estrechas suben hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, la doctora Hyland llega al pequeño pueblo de montaña de San Cristóbal de Rapaz. Aquí viven principalmente agricultores y ganaderos. Pero en este pueblo aislado, la doctora Hyland encuentra ecos de esa civilización inca que murió hace tiempo. Buenos días, mamita. El quipu en este pueblo todavía se utiliza para el culto. Se trata de un objeto sagrado que pocos extranjeros han visto. Pero los ancianos del pueblo permiten a Hyland entrar en el recinto amurallado donde se ha almacenado durante siglos. Bien, vamos a visualizar cómo se llama con su apoyo, cómo se llama, doctora, el equipo. Este es increíble. Esta es la colección más grande de quipus del mundo. Es algo absolutamente único en este sentido. Y lo más valioso de esto es que lo ha mantenido su comunidad nativa indígena. Nadie ha venido de fuera a decirles que lo conserven. Casi todos los demás quipus que tenemos en el mundo están en un museo o en una colección privada,
Pero esto sigue siendo sagrado para las personas que lo crearon. Aquí los quipus son mucho más que una reliquia sagrada. Los lugareños creen que tienen poderes extraordinarios. O sea que el quipu es como se llama el control que tenía ahorita, ¿no? Es computadoras que está controlando. O sea que ahí controlaba. O sea que los animales, las personas, todo, pero no. Y o sea que ellos, como se llama, en época de, como se llama, de las incas, había, como se llama, los chasques. Sí. Llevaban como los nudos. O sea que antes no era pues ni papel ni lapicero. O sea que era a base de nudo. Un nudo tenía significativo. ¿Se puede leer la significación de las cuerdas? No podemos interpretar. No se puede interpretar. Sí, Yeah. It's funny, they Es can't curioso que no sepan qué dice, porque este quipu podría contener más de 1500 datos y sin embargo no sabemos leerlos. Ojalá pudiéramos descifrar este código. Sería increíble. Es otro revés para la doctora Hyland. Las cuerdas de los incas se usan aquí, pero solo como objetos rituales. Los nativos sienten sus poderes místicos y los veneran, pero no saben leer su contenido. En este pueblo, los quipus son el centro de sus vidas sagradas. Es como si la gente de aquí nos estuviera diciendo que la comunicación en sí es sagrada, que pertenece al reino de los dioses y no solo al mundo de los humanos. Las cuerdas complejas y decoradas de los quipus en Rapaz permanecen en silencio, incapaces de contarnos las historias de sus difuntos antepasados. Para interpretar los nudos, la doctora Hyland necesita encontrar un quipu que esté vinculado a un texto en español. Esto podría funcionar como una clave para descifrar el código. Una vez más, la doctora Hyland coge la carretera. Le han hablado de una antigua iglesia colonial situada en un pueblo aún más adentro de los Andes. La iglesia posee lo que ellos llaman una tabla quipu, fabricada por los monjes mercedarios, que podría ser la clave que está buscando. Pero antes tiene que recorrer un viaje agotador de 11 horas en coche. Este camino de tierra se eleva a más de 5000 metros con precipicios y curvas ciegas durante casi todo el camino. Finalmente la doctora Hyland llega a su destino, un pequeño pueblo de alrededor de 500 personas. Se dirige directamente a la iglesia. Perdón. Sí. Me dijeron que había un quipu tabla aquí en la iglesia. Un equipo no sé. Sí, así. Una tabla así, con quipus, cordeles. Hilos pequeños amarrados a los bordes. Sí. Ah, sí, había una. ¿Sí? Sí. ¿Sabes dónde está? Ven conmigo, te llevo. Para la doctora Hyland es el fin de un largo viaje. La chica la lleva a la casa de la maestra de la escuela local. Siéntese ahí. Gracias. Voy a llamar a mi mamá. La maestra se dio cuenta de la importancia de esta antigua reliquia y la ha mantenido oculta hasta ahora. Dios mío, qué bonita. No me puedo creer que por fin la tenga en mis manos, después de todo este tiempo. Podría ser como la piedra de Rosetta de los quipus. Es preciosa. So very Es un momento muy emotivo.
La tabla contiene columnas de cuerdas quipus, cada una entrelazada de una manera diferente y a cada lado palabras y frases escritas en español. Mira esto. Puedes ver cómo primero tienes las cuerdas del quipu y luego al lado el nombre que se corresponde con cada cuerda en 3 columnas diferentes. Si consigo averiguar cuál es la relación entre las cuerdas y los nombres, entonces seré capaz de descifrar esta tabla quipu. Y con ello podré leer también los otros quipus y así entender los secretos de los incas. Pero mientras la doctora Hyland mira más de cerca, se da cuenta de que gran parte del texto español está borroso y es casi imposible de distinguir. Muchas de las palabras son imposibles de leer. Hay guano de murciélago, hay suciedad. La tinta se ha desvanecido. Si no consigo leer más de estos nombres, no habrá forma de descifrarla. Hyland necesita la ayuda de un experto, así que llama al doctor Gene Ware de la Universidad Estatal de Utah. Tengo un texto que es absolutamente increíble. ¿Te va a encantar? Pero hay partes del texto que no consigo distinguir. ¿Cuándo crees que podrías venir aquí? El doctor Ware tarda 3 días en llegar al pueblo. Lleva varias maletas pesadas que contienen, entre otras cosas, un escáner multiespectral. Esta tecnología fue desarrollada originalmente por la NASA para estudiar la superficie de otros planetas. Ahora se va a utilizar para trabajar sobre los incas. ¿Cómo funciona esto? Lo que tenemos aquí es una cámara de rayos científica que crea la representación óptica y debajo de ella este disco que contiene en su interior una serie de filtros. Con esto esperamos sacar 6 colores diferentes. 6 colores que podamos ver con nuestros propios ojos y otros 6 colores bajo luz infrarroja, y mediante la combinación de los 12 colores confiamos en poder obtener más detalles de esta tabla quipu. Me estás diciendo que de esa forma deberíamos ser capaces de leer muchas de las palabras ocultas. Bueno, vamos a intentarlo. Incluso con el escáner multiespectral es casi imposible rescatar las palabras borrosas de la tabla quipu. El Dr. Ware utiliza el filtro de infrarrojos para abordar las manchas individuales. Vale, aquí tenemos una parte que está cubierta de suciedad. Voy a ampliártela para ver si puedes leer alguno de esos caracteres. He estado intentando desentrañar esa parte durante mucho tiempo y ahora sí puedo leer las palabras. Unas palabras que no han sido leídas desde hace cientos de años salen a la luz. Dios mío, esto es fantástico. Ahora puedes ver lo que pone. Aquí tenemos un nombre propio. Que no se podía ver a simple vista. En primer lugar, podemos decir que se trata de un nombre de mujer, algo que antes no sabíamos. Este nombre era completamente invisible para el ojo humano, pero aquí lo puedes leer, Sabina. Esta es una zona que si la miramos con la luz infrarroja, se ve claramente que está escrita a lápiz. Se ven las típicas líneas trazadas con lápiz de carbón. Llevo los últimos días estudiando la tabla y ahora me resulta evidente que la estructura de las cuerdas es mucho más compleja de lo que podíamos haber imaginado. Se tardaron más de 20 años en descifrar los jeroglíficos egipcios de la piedra de Rosetta. Y la doctora Hyland está al principio de este proceso con los quipus. Ella cree que por fin tiene la clave que necesita para revelar los secretos de los incas. Con tu ayuda, Jean, creo que vamos a ser capaces de desentrañar e interpretar el código de los quipus. Quizá por primera vez la historia y los conocimientos ancestrales del Imperio Inca puedan ser revelados no por los invasores españoles o los historiadores de nuestros días, sino por los propios incas.
Pero la doctora Hyland cree que son un sistema de escritura en 3 dimensiones. Las palabras están codificadas en los colores del hilo, el estilo del nudo, tal vez incluso en la forma de torcer las cuerdas. Mira esto, es tan precioso. Estos nudos, estas cuerdas podrían decirnos mucho sobre los incas, su religión, su mitología, su historia, incluso cosas como los detalles de sus sacrificios humanos. Quedan muy pocos quipus. Cuando los españoles conquistaron a los incas, la Iglesia Católica declaró que los quipus eran obra del diablo. Los quipus fueron quemados y junto con ellos todos los conocimientos antiguos que contenían. Pero la doctora Hyland se encuentra en Lima para reunirse con una antigua orden de monjes, los mercedarios. Durante la conquista española, mientras otros estaban quemando los quipus, los mercedarios podrían haber ideado una manera de descodificarlos. Antes de visitar a su contacto en Lima, Hyland llama a un experto en esta orden, el profesor Frank Salomon, para tener más información. Frank, ¿quiénes fueron exactamente los mercedarios? Entre las principales órdenes que extendían el cristianismo en el Nuevo Mundo, se podría decir que los mercedarios eran los más duros. Su misión original no era tanto cambiar la mente de los paganos, como rescatar a los cristianos que habían caído en manos de los ejércitos islámicos o nativos. Así que los mercedarios eran muy duros, como una especie de fuerza armada religiosa. Sí, se podría decir una fuerza armada religiosa, eso es. Enviar a mercedarios era algo así como enviar a fuerzas especiales en helicópteros. Se les permitía llevar armas, eran padres armados. En cada una de las iglesias mercedarias más importantes hay por lo menos un padre que está profundamente involucrado en la investigación de los archivos, y estoy seguro de que Lima no es una excepción. Los mercedarios todavía tienen un monasterio en Lima. En el siglo XVI estaban activos en Perú. Lejos del control de Roma, comenzaron a vivir de acuerdo a sus propias reglas. No siguieron las reglas estrictas para asistir a las oraciones. Se dice que muchos tuvieron hijos con las mujeres locales. Ellos tenían licencia para matar y eran totalmente independientes, pero estaban cerca de los incas y aprendían su lengua y su cultura. Durante años, los historiadores pensaron que los quipus eran simples dispositivos de conteo, una especie de ábaco de lana. Pero la doctora Hyland cree que son un sistema de escritura en 3 dimensiones. Las palabras están codificadas en los colores del hilo, el estilo del nudo, tal vez incluso en la forma de torcer las cuerdas. Mira esto, es tan precioso. Estos nudos, estas cuerdas podrían decirnos mucho sobre los incas, su religión, su mitología, su historia, incluso cosas como los detalles de sus sacrificios humanos. Quedan muy pocos quipus. Cuando los españoles conquistaron a los incas, la Iglesia Católica declaró que los quipus eran obra del diablo. Los quipus fueron quemados y junto con ellos todos los conocimientos antiguos que contenían. Pero la doctora Hyland se encuentra en Lima para reunirse con una antigua orden de monjes, los mercedarios. Durante la conquista española, mientras otros estaban quemando los quipus, los mercedarios podrían haber ideado una manera de descodificarlos. Antes de visitar a su contacto en Lima, Hyland llama a un experto en esta orden, el profesor Frank Salomon, para tener más información. Frank, ¿quiénes fueron exactamente los mercedarios? Entre las principales órdenes que extendían el cristianismo en el Nuevo Mundo, se podría decir que los mercedarios eran los más duros. Su misión original no era tanto cambiar la mente de los paganos,
como rescatar a los cristianos que habían caído en manos de los ejércitos islámicos o nativos. Así que los mercenarios eran muy duros, como una especie de fuerza armada religiosa. Sí, se podría decir una fuerza armada religiosa, eso es. Enviar a mercenarios era algo así como enviar a fuerzas especiales en helicópteros. Se les permitía llevar armas, eran padres armados. En cada una de las iglesias mercedarias más importantes hay por lo menos un padre que está profundamente involucrado en la investigación de los archivos, y estoy seguro de que Lima no es una excepción. Los mercedarios todavía tienen un monasterio en Lima. En el siglo XVI estaban activos en Perú. Lejos del control de Roma, comenzaron a vivir de acuerdo a sus propias reglas. No siguieron las reglas estrictas para asistir a las oraciones. Se dice que muchos tuvieron de carácter numérico, sino también conceptual, literario. Las cuerdas de los incas eran, al parecer, lo suficientemente sofisticadas como para encerrar ideas religiosas complejas, de la misma manera que hoy en día se utilizan el papel y la pluma. Puede que no haya límites para los conocimientos contenidos en los quipus. El padre Saúl lleva a la doctora Hyland al archivo antiguo del monasterio. Aquí encuentra un libro escrito en el siglo XVI por un sacerdote que describe el propósito de los nudos y los hilos. Estos quipus eran un género de ñudos. Por estos ñudos contaban las sucesiones de los tiempos y cuándo reinó cada inca, los hijos que tuvo, si fue bueno o malo, valiente o cobarde, con quién fue casado, qué tierras conquistó. Este sacerdote del siglo XVI pone de manifiesto que él mismo fue capaz de leer y traducir los quipus. Los últimos quipus que permanecen en Perú podrían contener una gran cantidad de información sobre el imperio de los incas. Todo sale de allí y por los quipus he venido en conocimiento de ellos, entender los secretos y antigüedades de este reino. Después de años de investigación, la doctora Hyland está convencida de que los quipus no se pueden leer como un alfabeto occidental, en el que los nudos representarían letras o sílabas. Ella cree que los nudos son más bien como las notas de una partitura musical. La investigación italiana llega a un callejón sin salida. Pero aquí en Perú, la doctora Hyland ha descubierto una nueva pista. El profesor Frank Salomon le ha hablado de un quipu antiguo que todavía se utiliza en la aldea donde se conserva. Es un viaje de 500 kilómetros hasta los Andes. Las carreteras estrechas suben hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, la doctora Hyland llega al pequeño pueblo de montaña de San Cristóbal de Rapaz. Aquí viven principalmente agricultores y ganaderos. Pero en este pueblo aislado, la doctora Hyland encuentra ecos de esa civilización inca que murió hace tiempo. Buenos días, mamita. El quipu en este pueblo todavía se utiliza para el culto. Se trata de un objeto sagrado que pocos extranjeros han visto. Nativos sienten sus poderes místicos y los veneran, pero no saben leer su contenido. En este pueblo, los quipus son el centro de sus vidas sagradas. Es como si la gente de aquí nos estuviera diciendo que la comunicación en sí es sagrada, que pertenece al reino de los dioses y no solo al mundo de los humanos. Las cuerdas complejas y decoradas de los quipus en Rapaz permanecen en silencio, incapaces de contarnos las historias de sus difuntos antepasados. Para interpretar los nudos, la doctora Hyland necesita encontrar un quipu que esté vinculado a un texto en español. Esto podría funcionar como una clave para descifrar el código.
Una vez más, la doctora Hyland coge la carretera. Le han hablado de una antigua iglesia colonial situada en un pueblo aún más adentro de los Andes. La iglesia posee lo que ellos llaman una tabla quipu, fabricada por los monjes mercedarios, que podría ser la clave que está buscando. Pero antes tiene que recorrer un viaje agotador de 11 horas en coche. Este camino de tierra se eleva a más de 5.000 metros con precipicios y curvas ciegas durante casi todo el camino. Finalmente la doctora Hyland llega a su destino, un pequeño pueblo de alrededor de 500 personas. Se dirige directamente a la iglesia. Perdón. Sí. Me dijeron que había un kiputabla aquí en la iglesia. Un kipu, no sé. Sí, así. Una tabla así, con quipus, cordeles. Hilos pequeños amarrados a los bordes. Sí. Sí, había una. ¿Sí? Sí. ¿Sabes dónde está? Ven conmigo, te llevo. Para la doctora Hyland es el fin de un largo viaje. La chica la lleva a la casa de la maestra de la escuela local. Siéntese ahí. Gracias. Voy a llamar a mi mamá. La maestra se dio cuenta de la importancia de esta antigua reliquia y la ha mantenido oculta. Nadie ha venido de fuera a decirles que lo conserven. Casi todos los demás quipus que tenemos en el mundo están en un museo o en una colección privada, pero esto sigue siendo sagrado para las personas que lo crearon. Aquí los quipus son mucho más que una reliquia sagrada. Los lugareños creen que tienen poderes extraordinarios. O sea que el quipu es como se llama el control que tenía ahorita, ¿no? Es computadores que está controlando. O sea que ahí controlaba. O sea que los animales, las personas, todo, pero no. Y o sea que ellos, como se llama, en época de, como se llama, de las incas, había como se llama los chasquis. Sí. Llevaban como los nudos. O sea que antes no era pues ni papel ni lapicero. O sea que era a base de nudo. Un nudo tenía significativo. ¿Se puede leer la significación de las cuerdas? No podemos interpretar. No se puede interpretar. Sí, Es curioso que no sepan qué dice, porque este quipu podría contener más de 1500 datos y sin embargo no sabemos leerlos. Ojalá pudiéramos descifrar este código. Sería increíble. Es otro revés para la doctora Hyland. Las cuerdas de los incas se usan aquí, pero solo como objetos rituales. Los nativos sienten sus poderes místicos y los veneran, pero no saben leer su contenido. En este pueblo, los quipus son el centro de sus vidas sagradas. Es como si la gente de aquí nos estuviera diciendo que la comunicación en sí es sagrada, que pertenece al reino de los dioses y no solo al mundo de los humanos. Las cuerdas complejas y decoradas de los quipus en Rapaz permanecen en silencio, incapaces de contarnos las historias de sus difuntos antepasados. Para interpretar los nudos, la doctora Hyland necesita encontrar un quipu que esté vinculado a un texto en español. Esto podría funcionar como una clave para descifrar el código. Una vez más, la doctora Hyland coge la carretera. Le han hablado de una antigua iglesia colonial situada en un pueblo aún más adentro de los Andes. La iglesia posee lo que ellos llaman una tabla quipu, fabricada por los monjes mercedarios, que podría ser la clave que está buscando.
pero antes tiene que recorrer un viaje agotador de 11 horas en coche.